Buen día, hermanos. Deseo que el mensaje de esta mañana del 16 de agosto del 2020 nos edifique, que nuestro corazón tome aliento para poder vivir como familia de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. El pasaje está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 15, y el tema lo llamé ¿Cómo vencer la tentación? La familia fue creada en el corazón de Dios para el ser humano, y Él nos da a través de la familia seguridad, confianza, estabilidad, una identidad, y nos permite tener hasta salud sexual y felicidad, un lugar donde podemos tener ese bienestar. Y sabemos que para conservar nuestro matrimonio y cuidar a nuestra familia, nosotros tenemos que seguir los valores que la palabra nos enseña. Es mejor gastarse en un desacuerdo familiar, en un problema, en una necesidad dentro de ella, que estar sin ella y pagar todas las consecuencias de haber perdido una familia por infidelidad, pues nos lleva a pensamientos inicuos, hasta pérdida de la salud sexual y a tener emociones tóxicas que nos dañan y nos quitan la felicidad. Hoy revisaremos un tema muy necesario para la sociedad, en especial para la familia, pero esta familia que vive en sociedad es beneficiada cuando seguimos todas las indicaciones que el Señor nos da en su palabra, porque tanto la familia, la iglesia y el Estado debemos trabajar porque logremos ese bienestar. El Señor esta mañana quiere darte la victoria sobre todas esas tentaciones, en especial la de la infidelidad. Vamos a ver cómo lograrlo y qué nos enseña su palabra. El pasaje se titula David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy,
y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Amén. Así dice este pasaje. De este pasaje vamos a revisar 3 puntos. El primero, cómo se cae en la tentación. El segundo, cuando queremos tapar un error. Y el último, la consecuencia final de este pecado. El pasaje nos dice que David no salió a la guerra, se quedó en Jerusalén, pues envió a Joab, su capitán, a pelear contra los amonitas, la ciudad de Amón, y pareciera que él no estaba realizando su trabajo, sino que descansaba. Por eso el pasaje nos dice que David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado del palacio, de la casa real. Y este rey David es este rey que fue librado del rey Saúl, de su hijo de Saúl también Isboset, cuando iba a ocupar el trono, y que este mismo rey es el que vimos en los mensajes pasados, cuando es un rey interesado en traer el arca de Dios a Jerusalén. Es el rey interesado en construirle una casa a esa arca. Él también tener un pacto con Dios y de recibir muchas promesas de bendición para sus generaciones futuras. Bueno, pues el pasaje nos dice que este hombre que ama al Señor anda paseándose por su terrado, por su terraza, cuando ve a esta mujer bella bañándose, y por sus ojos, por su vista, por este sentido, inicia su mal proceder. Su deseo carnal fue atraído hacia la hermosura, hacia la belleza de esta mujer, y pues la manda a llamar. Y él anda desocupado, dijéramos que estaba un poco flojeando. Para un rey que tiene tantas responsabilidades, para un gobernante que diariamente tiene que atender muchas peticiones de su pueblo, y un rey que está sobre autoridad de mucha gente, pero viendo a esa mujer cercana a su palacio, él se distrae. La escritura nos narra cómo David es atraído y pregunta por ella a sus sirvientes, y le dicen: es una mujer casada, es hija de Elián. Pero a él no le importó y la mandó llamar y la trajo con él. Nos dice el pasaje que la plática se desarrolló rápidamente, y al grado de que él duerme con ella en esa misma noche. Ella se purifica de su inmundicia y desciende a su casa. Pareciera que todo va a quedar allí, pero hay una consecuencia. Resulta que ella está embarazada y se lo tiene que informar al rey. En esa época, cuando a una mujer se le encontraba en adulterio, la ley permitía que fuera apedreada y que muriera de esa manera. Pero como que la amante del rey va a ser muerta. David comienza a maquinar cómo resolver, cómo fingir que no ha pasado nada entre ellos y que el esposo no se dé cuenta. Y una de las formas en que él no se dé cuenta puede ser fingir que el hijo es de Urías. Y así es que lo manda a llamar de la guerra y le comienza a preguntar que cómo está Joab, que cómo está la guerra, que cómo está el pueblo. Y Joab pues le informa de todo, y él le dice: bueno, ve a tu casa, desciende a tu casa y está allá con tu familia.
Entonces, Urías, en su lealtad que le debe al pueblo, a sí mismo, al rey, a su formación, él no desciende a su casa y se queda a dormir allí en el palacio con los siervos, con los sirvientes de David. Y pues David estaba interesado que se fuera para allá, que cuando se lo informan a David, él le dice, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Y él dice, no lo puedo hacer, ¿cómo voy a dejar que el pueblo esté allá luchando y yo aquí dormido con mi mujer? Y no quiere ir. Y David todavía insiste otro día más, que se quede otro día más y mañana que vaya otra vez allá a la guerra. Pero nuevamente Urías no desciende a su casa, y aunque David lo emborracha, le da de beber, le da presentes de la mesa real, Urías se queda en el palacio del rey. Para esto, entonces David comienza a maquinar, ¿cómo me puedo deshacer de Urías entonces? Ya que él no ha querido ir con Betsabé y así poderle decir que él es el padre del hijo, ¿no? Él escribe una carta en la que le pide a Joab que lo pongan al frente del batallón y que lo desprotejan, que se alejen de él, para que él muera y sea herido. Y pues así es como sucede, cómo la tentación va tomando poder en nuestra vida al grado de llegar a maquinar pensamientos tan únicos como el homicidio del esposo de su amante. Las mujeres que estaban en situación de adulterio, ya dijimos que legalmente podían ser apedreadas. Entonces ahora David está en una doble preocupación. ¿Qué hago para que a Betsabé no se le mate, no se le apedree? Y pues funciona la idea que tuvo ese autor intelectual de la muerte de Urías, que es David. Se le concede o sucede lo que él pensó, que Urías sea muerto. Y pues ya muerto Urías, Betsabé es libre, es viuda y puede casarse con el rey. Así es que esperan nada más unos días de luto y consuman su matrimonio, creyendo que nadie sabe nada, que nadie los vio. Y pues aquí vemos cómo el pecado no trae mejoras para nadie. Antes hay un deslizamiento hacia peores pecados y hacia peores cosas. El pecado va agregando otro pecado, y aunque lo quieras encubrir, hay alguien que te está viendo y tú mismo estás sufriendo el mal de lo que hiciste. La tentación te va llevando a otros errores, como en este caso, a fingir que tenías intereses ciudadanos en la guerra, y pues va dañándose uno mismo y dañando a la familia y a la gente que nos rodea. Humanamente podemos ver que siempre hay tentaciones en la vida. Alguien me dijo una vez, un pájaro puede atacar tu mente, pero no le permitas que haga un nido, como diciendo, a lo mejor se te puede ocurrir una tentación, pero no dejes que se consuma esa tentación. Es muy importante para nuestros tiempos, porque en la situación de David vemos la condición de nuestros tiempos, del ser humano de hoy, y esta condición por la cual David pasó nos hace reflexionar de que nosotros también no podemos ceder a las tentaciones. Por eso les pregunto, ¿sabes cuáles son tus tentaciones este día? ¿Cómo podemos escaparnos del peligro, de la muerte, de caer en ellas? ¿Y de qué forma le hago para afirmar el conocimiento de Dios en mi vida y yo proteger a la familia de mí mismo? Así es que la Biblia nos dice, apresúrate a cuidar tu familia, apresúrate a cuidarte tú mismo, apresúrate a cuidar tu alma. Cuida a los que te rodean,
cuida tu prestigio, porque detrás de él está tu relación con el Señor. El quedar bien con Dios antes que con los hombres es de más valor. Y pues nos enseña y nos recuerda el poder del amor por Dios, el poder del amor por los que nos rodean. Hay muchos salmos, entre ellos el Salmo 14, que nos dice que la necedad y corrupción del hombre está siempre de manera continua, pero esa condición debemos evitarla, porque nosotros vamos avanzando hacia una condición de malestar. El Salmo 145 también nos enseña que nuestro Dios, cuando lo estamos buscando agradar a Él, siempre nos da una salida para la tentación, y que si estamos sometidos a Él, nosotros vamos a poder escapar de esa tentación. Fíjense, dice aquí: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y bueno, pues nosotros debemos tener la seguridad de que el Señor nos va a recordar lo bueno que es la pureza sexual, y que esta debe ser enseñada a nuestros hijos para que ellos también crezcan con ese deseo de vivir en pureza sexual. Y por ahí dicen: el matrimonio es como un pesebre en un establo, donde los que forman ese matrimonio deben limpiarlo diariamente. No le podemos dejar solo al esposo o sola a la esposa para limpiar el pesebre, para vivir allí cómodos. Hay que limpiarlo y los dos cooperar y estar conscientes de que el matrimonio es de dos. Y si no cooperas, pues entonces sí que es muy necesario al inicio de un matrimonio el pensar si estoy listo para hacer ese compromiso. Hay que definir siempre los límites de lo que uno quiere en un matrimonio. ¿Qué deseo? Deseo aventuras emocionales. Quiero estar con personas diferentes a mi cónyuge en mi trabajo. Promuevo una cercanía física con el sexo opuesto. Una inocente amistad puede acabar en una tentación grave de la cual no puedas escaparte. No podemos compartir nuestros detalles íntimos con otras personas, únicamente con nuestro esposo. Y si hay algún problema, tal vez sí tenemos que enfrentar un diálogo que a lo mejor resulte en otra discusión, pero si necesito atención, si necesito consideración, si mi esposo también se siente igual, pues vamos platicando cómo podemos tener otro estado de bienestar. Y si lo hacemos, seguramente que evitaremos daños futuros. Nuestro papel es disfrutar a nuestro esposo, disfrutar a nuestra pareja. No podemos disfrutar el esposo de la vecina, el esposo de mi compañera de trabajo, de alguna amiga. Y el hombre está en esta misma condición si está casado. Debemos cuidar todas esas condiciones que nos puedan llevar a esa tentación, como lo que le pasó a David, de convertirse en un homicida, en el autor intelectual de esa muerte. Nosotros en un matrimonio somos como la propiedad de nuestro esposo y él la nuestra. El Señor nos dejó en su palabra mucha enseñanza. Hay un versículo que me gusta mucho que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Tú puedes ser levantado de las tentaciones que hay en tu vida. Y el Padre Nuestro, que siempre nos dice esa frase: no me dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación, líbrame del mal. El apóstol Pablo también en el libro de Efesios del capítulo 4 nos enseña que una manera de escaparnos de las tentaciones es estar en unidad con el Espíritu. Él nos dice
que nosotros debemos crecer en humildad, en mansedumbre, en paciencia, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. El Señor nos dice, ese es el camino para que te mantengas fiel, para que venzas en las tentaciones. Escápate de las tentaciones, porque si no, agravarás tu situación. Sufrirás y harás sufrir. Aquí sufrió David, también sufrió Betsabé, y por más que forzó a Urías en un interés, a creer en el interés de él y en sus intereses, la situación se le complicó, llegando a la cúspide de un error grave. Urías muere, Betsabé es libre, es viuda y se casa con el rey. Pero no podemos decir, como dice el cuento, que se casaron y fueron felices para siempre. No, en esta ocasión no sucede eso. Les pido que terminen el capítulo porque ahí podemos ver en cómo va avanzando la historia. Hubo muchas consecuencias graves para ellos, para el pueblo, y lo que hicieron no fue desagradable, fue muy desagradable para Dios. Pero para nosotros, ¿qué podemos ver? Los pecados que hay aquí de esta pareja son los pecados nuestros. Pero hoy que tenemos su palabra, que Cristo ya vino al mundo, nosotros podemos evitar consumar los delitos, consumar esos homicidios. Y yo les pregunto, ¿cuáles son tus tentaciones en este día? ¿Tu tentación es robar? ¿Es la flojera? ¿Es mentir? ¿Es el enojo? ¿Es el orgullo? ¿El egoísmo? ¿Las drogas? ¿El alcohol? ¿Los enojos? ¿Los gritos? Hay miles de cosas que nos dañan, ¿verdad? La palabra nos enseña cómo evitarlos, pues Él conoce nuestro proceder y tiene la palabra todo lo necesario para que nosotros lleguemos a la felicidad. Todas las cualidades de honestidad, de consideración, de espiritualidad, de serenidad, de identidad, necesarias para sortear las dificultades que se presentan en el matrimonio. El Señor siempre le da una salida y un escape a sus hijos y nos recuerda la importancia de practicar su enseñanza, el vivir en familia, y sobre todo el reconocer la gracia de Dios para ayudarnos y enseñarnos la necesidad que tenemos de Cristo cuando tenemos que limpiar una infamia de esta situación, ¿verdad? Y ver que el horror del pecado humano, el Señor lo puede quitar de nosotros. A manera de conclusión, yo puedo preguntarles, ¿cuál es tu debilidad, hermano? Aléjate de esa debilidad, no cedas a la tentación, porque el segundo error es peor unas veces que el primero. La consecuencia final puede llevar hasta la muerte. El matrimonio nos da muchas bendiciones, así es que tómalas, hermano, vívelas. Los cristianos somos personas de un solo libro. Su palabra está viva, su palabra es poderosa, su palabra es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino, es como una brújula que siempre nos va a dar dirección y nos va a dar la ayuda y fortaleza para salir de la tentación. Démosle gracias a Dios por lo que nos enseña esta mañana. Oremos, hermanos, y te invito que allí en el lugar en el que estás escuchando, si estás pasando por una tentación, levántate y ponte en las manos de Dios para que tú tengas victoria sobre ellas. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te pedimos que
que nos concedas el perdón por todas esas tentaciones en las cuales hemos caído y de las cuales necesitamos tu perdón, Señor, y necesitamos a tu Hijo amado Cristo Jesús para ser limpiados, Señor. Líbranos del mal proceder y del daño que hemos causado a las personas que nos rodean. Danos de tu espíritu para agradarte, Señor. Rescata a esas personas que dañamos y enséñanos a obedecerte. En el nombre de Jesús nuestro Salvador te lo pedimos todo. Amén. Che, es que